El contenido de Easy crea adicción. Si necesitas una dosis mayor, la encontrarás en nuestro Instagram y también en el blog semanal. En YouTube, te esperamos todos los jueves a las 7. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos una semana más al canal de Easy. En el vídeo de hoy vamos a hablar de patología de hombro. En concreto, hablaremos de patología de hombro posterior. Más en detalle, os vamos a enseñar a explorar las lesiones labrales a través de la ecografía. Me dirás, me suena que la ecografía no es la técnica de elección para explorar este tipo de afectaciones. Y tienes toda la razón. Porque a través de la ecografía solo podemos ver un pequeño triángulo hiperecogénico de este ubicado en la región posterior. Pero ¿qué ocurre? Que cuando un paciente acude a consulta con una clínica de compromiso labral, tú vas a ser capaz de identificarlo a través de tu exploración. Y si tienes ecógrafo, tienes una herramienta más para poder completar tu diagnóstico y entender si es el labrum o no una de las estructuras que puede estar comprometiendo la articulación. En el caso de que sí lo sea, y si tienes la suerte de que el compromiso está en la parte posterior, en algunos casos vas a poder identificarlo, y eso es lo que te voy a enseñar hoy. Así que antes de empezar, como te digo siempre, acuérdate de suscribirte al canal para que podamos seguir creando contenido de este tipo. Recuerda también que todas las semanas, asociados a los vídeos que os subimos en YouTube, tenéis un contenido por escrito en el blog de Easy. Esta semana, además de este vídeo, tenéis un PDF donde os hablamos de las lesiones labrales y de la exploración ecográfica en consulta. Así que aprovecha, vete al blog, suscríbete a nuestra newsletter, porque todos los miércoles te llegará el contenido publicado en el blog. Y así tienes información de muchísimo valor para poder seguir aprendiendo desde casa. Además te recuerdo que en nuestro Instagram, que lo tienes por aquí, todas las semanas subimos contenido diario. Así que, como te digo siempre, no hay excusas para seguir aprendiendo. Y como te digo recordando estas semanas, tenemos una sorpresa preparada para ti y te la desvelaremos en septiembre. Empezamos. Fíjate, porque esta exploración, como te he dicho antes, es sencilla, nos proporciona gran información y somos capaces de identificar muchas estructuras que discurren en la parte posterior del hombro. En concreto a este nivel y en el corte que os voy a enseñar, lo que vamos a ver va a ser la articulación, el labrum, el nervio supraescapular y el infraespinoso. Posicionamos a nuestro paciente en sedestación, localizamos la escápula como estáis viendo en el vídeo y vamos a hacer un corte longitudinal de la fibra del tendón del infraespinoso y desde ahí nos vamos a dirigir ligeramente hacia la fosa infraespinosa. En este punto vais a ver como un pequeño surco donde se aloja el nervio supraescapular junto con la arteria y la vena supraescapular. Esta de aquí sería la escotadura espinoglenoidea. Bárrela, identifica el nervio supraescapular en su profundidad, que lo vas a ver como una masa hiperecogénica junto al paquete vascular que es anecoico. Y pegadito a estos ya vamos a ser capaces de identificar una estructura triangular hiperecogénica que no es otra que el labrum. Este es el labrum y así se ve el labrum en condiciones normales, sin patología. Lo que ocurre es que es insuficiente hacer una valoración del labrum en este corte si no hacemos una exploración dinámica, porque somos incapaces de ver cómo se está comportando. De hecho, los compromisos labrales lo son si este labrum no desliza bien respecto a las estructuras adyacentes. Y la única forma de comprobar que el deslizamiento es correcto es solicitándole al paciente una rotación externa e interna repetida a medida que nosotros vemos cómo se comporta ese labrum. Y eso es lo que haremos ahora. Así que, ahora que ya tenemos claras algunas de las estructuras que os he nombrado, como son el nervio supraescapular junto con su paquete vascular, somos capaces de identificar también esa escotadura espinoglenoidea, ¿vale? Y somos capaces también de identificar la cabeza humeral por aquí. Y también, como hemos visto ahora mismo, el labrum. Y por encima de todo ello, el vientre muscular del infraespinoso con su tendón, que en este punto lo encontramos a nivel intramuscular. ¿Bien?
Ok, pues con esto entendido, seguimos con la exploración. Seguimos haciendo un barrido hacia lateral. ¿Veis cómo ya se ve el tendón del infraespinoso? Vemos el labrum ahí y vamos a solicitarle al paciente rotaciones externas e internas repetidas. Fijaros cómo el labrum queda anclado a la articulación y en ningún momento este protuye, se abomba o comprime alguna de las estructuras adyacentes. Tiene un deslizamiento totalmente correcto y se acompaña de forma adecuada respecto a la cabeza humeral. Las maniobras dinámicas son esenciales para entender mejor el comportamiento de las estructuras. Casi siempre tenemos que intentar recurrir a este tipo de maniobras en todas las regiones para que nuestro estudio ecográfico sea lo más correcto posible y tener claro qué es lo que le puede estar ocurriendo al paciente. Ahora os presento otro corte diferente en el que vamos a ver única y exclusivamente al infraespinoso. Fijaros la inserción que tiene, que va a estar justo por debajo del supraespinoso. Y mirad cómo ese tendón insercional llega hasta la región anterior, mucho más anterior que lo que nos reflejan en los atlas. Además, el tendón del infraespinoso está relacionado con la bursa subdeltoidea y en casos de compromiso del tendón del infraespinoso, esta se puede ver comprometida. Aquí lo que me interesa que aprendáis a identificar es ese rafe tendinoso y cómo se vería también en un corte transversal el tendón y el vientre muscular del infraespinoso a medida que nos acercamos a su inserción. Para evitar la anisotropía, como estáis viendo en el vídeo, es muy importante que basculemos ligeramente nuestra sonda para intentar identificar lo mejor posible las fibras tendinosas, ¿vale? Bueno, ahora que ya hemos hecho un repaso de las estructuras en la normalidad, ¿cómo se vería una afectación labral? Pues lo vais a ver súper claro. Este es un ejemplo, esta es la imagen que estábamos viendo antes. Y aquí lo que podemos identificar es una de las corticales óseas, la otra, y por lo tanto en medio lo que estamos viendo es el labrum. Pero no es ese triángulo hiperecogénico tan perfecto como el que veíamos en un paciente sin patología. Cuando hay patología se borra un poco esa línea perfecta, ese triángulo perfecto, y lo que pasamos a ver es como una forma más difusa de ese labrum, con líquido asociado a su alrededor. Y aquí sí que somos capaces de ver el tendón del infraespinoso y parte del cartílago articular, que es esta región más anecoica que encontramos aquí. Pero bueno, los defectos labrales menores, como es este ejemplo de aquí, se representan como una línea peor dibujada, como un contorno peor dibujado de ese labrum. ¿Vale? Esto no tiene por qué ser patológico, pero si la clínica del paciente indica que puede haber un compromiso labral y además nos encontramos con esta imagen, pues bueno, ya tenemos un punto más a nuestro favor para que nuestras sospechas vayan hacia una posible lesión labral. Vamos ahora a otro ejemplo. Aquí lo que estamos viendo es la misma imagen, ¿vale? Vemos por aquí las dos proyecciones óseas. Y es en este punto donde nos tendríamos que encontrar al labrum, ¿vale? Por aquí encima tendríamos al infraespinoso. Pero ¿qué ocurre? Hay algo que no nos cuadra en esta imagen, ¿no? Y seguramente sea esto que estáis viendo por aquí. Pues esto que estáis viendo por aquí es un compromiso más aberrante que el anterior del labrum. De hecho, hay pequeños fragmentos labrales desprendidos, que son estas estructuras hiperecogénicas que estáis viendo y que os señalo en amarillo, asociadas a una serie de quistes ganglionares, que cuando tenemos compromisos labrales son muy frecuentes y tienen un comportamiento parecido al de los quistes de Becker en cuanto a su formación. Estos quistes labrales, al igual que os decía antes, pueden ser o no sintomáticos, depende de la clínica del paciente. Una imagen aislada no nos dice nada, pero si se asocia a una clínica determinada, pues sí nos puede invitar a pensar que el compromiso lo está provocando el labrum. Es cierto que cuando os encontréis imágenes así, seguramente el paciente presente dolor asociado a estos cambios, más que nada porque es una región, la parte posterior, que está altamente inervada y estos ganglios
comprometen al tejido y sobre todo a las ramitas nerviosas y van a provocar dolor. Van a provocar dolor irradiado a la cara lateral y sobre todo anterior. Así que si os encontréis una imagen así, lo mejor que podéis hacer es hacer un informe, enviársela al médico, que se haga una prueba de imagen complementaria y a partir de ahí se decide cómo intervenir. Fijaros, aquí tenemos pues otro compromiso labral con desprendimientos labrales asociados. Aquí vemos parte de ese labrum, pero no somos capaces de identificar ese triángulo hiperecogénico perfecto de ninguna forma. Aquí, pues otro ejemplo más, donde somos capaces de diferenciar muy bien las dos corticales óseas de referencia y nuestro labrum, ¿qué ha pasado? Pues que presenta una lesión intralabral. Esta región anecoica que veis dentro del labrum es una rotura del mismo. ¿Tiene que doler? Depende cuánto comprometa a las estructuras adyacentes y a la movilidad del hombro. Pero para que entendáis todo esto un poquito mejor, lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta un labrum afecto comparándolo con un labrum normal. Así que nos vamos a ir a la primera exploración que hemos repasado antes. Vamos a buscar el punto donde hacíamos la maniobra dinámica y os lo voy a comparar con un labrum afecto, ¿vale? Y así vais a ver de verdad que hay una diferencia increíble entre la biomecánica de un labrum que no está comprometido y la biomecánica de un labrum que sí. Así que aquí teníamos a la derecha nuestro labrum sano, sin afectación, y a la izquierda vais a ver un labrum con patología. Vamos a intentar poner los dos a la vez. Y fijaros cómo desliza uno y cómo desliza el otro. ¿Qué ocurre aquí? Que hay un abombamiento de ese labrum que no acompaña a la articulación y que comprime a las estructuras que lo rodean. Seguramente aquí alguna de las ramas del nervio supraescapular se vea comprometida y también alguna de las ramas del nervio axilar. Entonces, las maniobras dinámicas son importantes muchísimo, sobre todo en compromisos de este tipo. Si no hacemos una maniobra dinámica no podemos saber qué está ocurriendo. Yo ahora aquí, después de hacer esta maniobra, sé que el labrum no desliza bien. Así que esta exploración, junto con la exploración que yo le he hecho al paciente, me hace pensar que el dolor que presenta esta persona puede estar relacionada con el labrum. ¿Y qué hago en ese punto? Derivo al paciente, que le hagan pruebas complementarias y a partir de ahí, pues se valora tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico u otras opciones analgésicas, ¿vale? Bueno, chicas, chicos, como os digo siempre, un placer poder pasar este ratito con vosotras y vosotros. Espero que os haya servido, que os ayude, que os abra un poquito ese ojo ecográfico, que entendáis y que se os hagan fáciles estas exploraciones, que yo entiendo que al principio pueden parecer un poco engorrosas. Para mí la ecografía es repetición y cuanto más repitáis, cuanto más exploréis, cuanto más practiquéis, más rápido vais a aprender. Me gusta el formato que desarrollamos en Easy para aprender ecografía porque de verdad que acelera muchísimo la retención. Nuestros alumnos lo confirman y es verdad que la curva de aprendizaje se reduce. Ya sabéis que aprender ecografía no es un proceso fácil, es un proceso lento y en algunas ocasiones engorroso. Y nosotros lo que queríamos era romper con todas esas barreras y conseguir que de verdad vierais que la eco era algo muy práctico, muy útil y que no necesitaba muchísimos meses ni años para poder aprenderla bien. La forma de aprender rápido la eco y de acelerar el proceso de aprendizaje es a través de la repetición, a través de herramientas que os permitan practicar en vuestro día a día y a través de exploraciones cortitas que podéis replicar en consulta. Y eso es lo que hacemos en la formación de EasyTop Ecografía y en todas nuestras formaciones de eco. Así que, como os digo siempre, si queréis seguir aprendiendo, suscribiros al canal donde subiremos pildoritas de este tipo y estad súper atentos porque para vosotras y vosotros tenemos preparada una sorpresa en septiembre. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!